Hola amigos y amigas de Programmatic Spain y bienvenidos a esta entrevista especial que hoy realizamos en Programmatic Spain. Mi nombre es Miquel Lecardo, soy socio de Programmatic Spain y tengo el enorme placer de entrevistar a un profesional de la industria digital española de hace años y además a un buen amigo, Álvaro del Castillo. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho de estar aquí. Igualmente. Queremos empezar comentando un poco tu trayectoria personal. Vale. Danos un poquito una visibilidad, una visión rápida de dónde vienes. Estuviste en Estados Unidos, Sí, eso es. has trabajado en agencias. Danos una visión muy rápida. Me metí en el mundo de la emprendeduría gracias a que un amigo me dejó entrar en su carro de combate entonces, que era su startup, y la verdad es que me enganchó el espíritu de emprendimiento. Fue una época maravillosa y a partir de ahí pues siempre quise decir, bueno, pues lo voy a hacer toda la vida, eso es algo que quiero siempre hacer, ¿no? Y esa llama siempre la he tenido dentro desde entonces. A partir de ahí, bueno, yo he trabajado, volví a España, estuve trabajando más de 4 años en Havas, lo que bueno, es Havas ahora, entonces era Media Contacts. Sí. Ya hace muchos años de esto, y donde aprendí un montonazo del sector, que yo no conocía tan a fondo. Venía del mundo Internet, pero venía del mundo e-commerce, que es lo que hacíamos en Estados Unidos en la startup que comentaba anteriormente, con lo cual conocía el mundo e-commerce y el mundo Internet desde ese punto de vista, pero no conocía el mundo de los medios digitales. De hecho, no sabía ni lo que eran los medios. Y en Havas aprendí un montón de cosas en ese sentido y gente muy buena también ahí, ¿no? La llama seguía y además me casé con mi mujer actual, María, y claro, ella es también muy valiente. Me dijo, oye, hay que seguir emprendiendo, Claro. Vamos adelante, y me empujó al siguiente paso, ¿no? Que era, pues, vamos a emprender más, ¿no? Para los que no conozcan, Media Contacts era la unidad digital Eso de es, Havas. eso Cuando es. vas a la agencia Sí, de sí, medios, es cierto. se sacó Yo la entré, unidad digamos, digital. en una segunda fase dentro de lo que era Media Contacts, porque llegó la crisis de 2001, yo Sí. llegué justo después, y creo que éramos, no sé, éramos 13, 14, 15 personas, no sé, no me acuerdo, pero éramos poquitos. Y la verdad es que fue un momento muy bonito. Y a partir de ahí, pues bueno, pues salí y mi mujer y yo empezamos a montar cosas. Entre ellos, montamos un negocio en el mundo retail físico de toda la vida, y estuvimos varios años con eso. Yo seguí andando en el mundo digital también en paralelo. Me metí en temas de social media en el año, estamos hablando del 2006-2007, Pues justo, creo, 2007. Ahí empezó Twitter, Facebook, etcétera, Claro. y yo empecé a hacer andaduría en el mundo, o sea, pues negocios en el mundo de social media. Y también en ese momento llegó una startup americana que se llamaba JumpTap, y JumpTap quería ser el Google del móvil, ¿no? En su día era el WAP, ¿no? Antes del smartphone, nos acordaremos algunos de eso, Sí. y el mundo del WAP pues tenía un buscador, y ese buscador, pues JumpTap lo que hacía era pues hacer muy eficiente la búsqueda en el móvil con todo lo que el móvil tenía diferente a lo que era Internet fijo, ¿no? Y bueno, entré en JumpTap para liderar todo lo que era Sur Europa, etc. Por desgracia, ese negocio pues no surgió, JumpTap cesó actividad y bueno, a partir de ahí pues tuve que tomar otras decisiones, ¿no? Claro. Y aquí estamos Fue hoy. cuando surge la idea de Claro. montar TapTap. Por cierto, el nombre TapTap viene del doble del TapTap, Claro. o de dos taps. Sí. No, un socio mío entonces que dijo, no, pues TapTap, ¿no? Y Claro. pues sí, ¿qué sentido tiene, no? ¿Qué año fue esto? Esto fue en el 2010, cuando fundé TapTap finalmente en marzo del 2010. Es una decisión muy personal, también hay que tener, o sea, el contexto entonces era de crisis, el contexto de, bueno, yo no tenía trabajo y lo mismo, la suerte de tener a mi mujer al lado y decir, oye, sigue Apoyo adelante, total. sigue, Apoyo aprende, total. teníamos ya 2 hijos, pero dijo, va, tira para adelante y bueno, pues nos encaminamos en ese camino muy incierto,
porque ciertamente es mucho riesgo. Es optimista, porque como tú sueles decir, sí, un optimista, ¿no? Un sí, emprendedor. o totalmente pues, inconsciente, ¿no? O sea, pero bueno, no sé cuál. Pero bueno, al final el día a día y todo, pues creo que ha sido positivo, ¿no? ¿Cuál es un poco el origen TapTap? ¿Cuál es la idea inicial? ¿Cómo ha evolucionado ese año 2010 cuando empezáis? ¿Cómo empieza? TapTap llegó en un momento en el que pues, yo veía mucha oportunidad. Lo que decidí es pues, entender cuál era la oportunidad realmente del negocio y del mercado, ¿no? Y las carencias que había, ¿no? Entrar en ese hueco. Y lo que me di cuenta es que el smartphone en sí, que ya era una novedad, llevaba 2 años y medio más o menos. En el año 2008 había salido el Eso iPhone, es. ¿no? El App Store había salido en el 2008, el iPhone en el 2007. Lo que es la audiencia, por el mundo de los medios es lo que vemos, la audiencia realmente no estaba hasta el 2010, así no empezaba a haber realmente algo de audiencia, ¿no? Pero ese hueco que se creó fue el de básicamente un modelo con respecto al cómo ir a crear un nuevo canal, un nuevo medio que era incipiente en su día, ¿no? Entonces, lo que TapTap empezó fue como un ad network. El modelo inicial fue bastante rápido, en el sentido que fue rápido, exitosamente rápido, porque me fui a todos los medios, los grandes medios de España en su día, y básicamente les dije, oye, vamos a haceros desde TapTap una aplicación, que entonces decían, ¿y eso cómo va? ¿No? Pues vamos a desarrollar una aplicación tanto en Android como en iOS, la vamos a hacer gratuitamente, vamos a poner publicidad con un ad server y vamos a compartir los ingresos publicitarios. Con lo cual era un win-win seguro para ellos, creábamos un nuevo canal, nueva audiencia y al mismo tiempo pues lo que vendíamos nosotros, pues ellos se llevaban pues una parte. Un porcentaje, un reparto. ¿Ese ad server que mencionas era propio en ese momento o terceros? No. Entonces había poca tecnología móvil. Eso te iba a decir. No era propio. De hecho, el ad server era también de otra startup, una startup israelí que conocí tiempo atrás, pero tenía quizás 4 o 5 meses más de vida que entonces TapTap, con lo cual era también muy nueva. Y tengo alguna anécdota divertida de eso porque por entonces todo era una escopeta de feria, todo fallaba mucho. Cuando escalaban, fallaban. Sí, ¿no? Entonces muchas veces siempre tenía que aparecer publicidad en la aplicación, siempre. O sea, no era capaz el ad server de no poner publicidad, ¿no? O sea, y también le ocurría que había mucho inventario invendido, porque no había anunciantes todavía que apostaban mucho por eso. Entonces, el problema que teníamos es que el banner default que aparecía, aparecía en naranja, y con letras en hebreo. Claro, entonces me llamaban los medios en España diciendo, oye, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Me has hecho la aplicación, todo muy bien, pero me están saliendo banners en hebreo por todos lados, ¿no? Y esto fue, pues bueno, cosas de la vida. Y bueno, pues sí, pero al final nos dimos cuenta, de hecho, que era importante tener propia tecnología. Y ahí es donde me empecé a interesar muchísimo para decir, oye, no, tenemos que ser dueños de nuestro futuro y tenemos que integrar lo nuestro, desarrollar lo nuestro, idear lo nuestro y tenemos esta oportunidad de hacerlo. Ahí empieza a crecer la semilla tecnológica de TapTap, ¿no? A tener la idea de la importancia que tiene la tecnología propia a la hora de dar y prestar un buen servicio. TapTap desarrolla varios negocios, etcétera, pero realmente, y esto es una realidad que todavía en el mercado se sigue viendo como una red de publicidad móvil. Mucha gente que tiene ese concepto. Y realmente este modelo de negocio lo abandonasteis hace años. No tenéis nada que ver con el mundo de ser red publicitaria móvil. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo evolucionó? Bueno, primero, somos... pues eso, no hacemos mucho marketing, eso es un error, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? TapTap podemos dividirla en 2 fases, ¿no? Del 2010 al 2014-15 y del 2014-15 en adelante, ¿vale? En el 2015, de hecho, sí, 14-15, finales del 14-15, tomé una decisión drástica. Teníamos como 4 o 5 negocios, digamos, una era ser ad network, representábamos también a Shazam en el mercado, la aplicación entonces, es decir, hacíamos varias cosas y teníamos varios buenos negocios que pues hacían que la empresa hubiese crecido bastante, ¿no? Pero fue justo en esa época porque decidí
que teníamos que tener un foco único para ser buenos en algo, no podíamos ser buenos o medio buenos en todo, ¿no? Claro. Y es cuando decidí dedicarnos a una de las cosas que habíamos iniciado, que era el DSP. En su día pues, dije, a ver, ¿qué es lo que realmente tiene más futuro, más escalabilidad, más proyección de negocio? Y ya en el 2014-15 dije, obviamente pues el tema programático nos puede dar esa baza, ¿no? Y entonces todos los recursos se cambiaron y se dedicaron a lo que es el desarrollo, ¿Parasteis todos los negocios? Todo, absolutamente todo. Avisamos a todos los proveedores, a todos los clientes. Red publicitaria fuera, todo fuera. Vamos a ser un DSP, solamente del lado de la demanda. Queremos ser neutros con respecto a dónde compramos, que nadie nos pueda... una network, el problema que tienes es que al final tienes, pues obviamente tienes que dar a todo el mundo y repartir de una forma, ¿no? Y tienes quizás pues menos neutralidad, si quieres, ¿no? Desde un punto de vista del DSP, ese problema obviamente no lo tenemos, somos totalmente agnósticos, nos dedicamos exclusivamente a dar buen servicio a nuestros partners y clientes, a conseguir que las campañas y todo lo que hagamos funciona bien, de una forma... O sea, con lo cual, ¿es importante el inventario? Absolutamente. ¿La relación con los publishers? Absolutamente. Pero ya pasa a ser otro tipo de partnership con ellos. Ya es un tema de, oye, vamos a construir juntos una mejor solución a los anunciantes, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese sentido, ahora mismo vuestros clientes, entiendo que son anunciantes y agencias, entiendo que por ese orden además. Bueno, yo a veces los pongo casi a la par, si te digo la verdad, porque no hacemos casi negocio directamente con anunciantes, en algún mercado lo hacemos, pero es porque pues, o no trabajan con agencia o simplemente pues, nos lo piden que lo hagamos así y si no hay conflicto lo hacemos. Vale. Pero nuestro posicionamiento es, el partner es la agencia, el cliente es el anunciante. Porque si pensamos así, vamos a dar siempre una buena solución, un buen producto, vamos a productificar una solución para la agencia que le va a ayudar a llegar al anunciante de una forma totalmente diferenciadora con respecto a otras plataformas que pueda haber allí, sobre todo los walled gardens, ¿no? Entonces, nos vemos mucho en ese prisma en el que, oye, nuestro posicionamiento es posicionarnos con una solución productificada basada en una diferenciación clara, que las agencias lo hagan suyo y después ir ambos a contárselo al anunciante. Donde el anunciante, pues muchas veces también dice, oye, genial, nos gusta esto, ¿cómo podemos mejorarlo? Oye, pues tenemos nuestra propia data, por ejemplo, ¿no? Y ellos, los propios anunciantes, entonces ya se integran o bien con nosotros directamente a nivel de data o con la agencia con nuestro producto, ¿vale? Y así hacemos un ecosistema con un producto único, con una solución única, muy diferenciadora con respecto a lo que pueda haber ahí, ¿no? Y esto es Sonata. Esto es Sonata. Esto es Sonata, que es el DSP, tecnología propia de TapTap, que presta servicio para que las agencias utilicen Sonata como herramienta de compra programática en diferentes entornos. Claro. Cuéntanos un poco las claves. Vosotros siempre habláis location is everywhere, geoespacialidad, inteligencia geoespacial. Cuéntanos cuáles son un poco las claves de ese DSP. Vale, pues a ver, Sonata es un producto muy evolucionado de lo que fue en el 2000, empezó en el 2013 a desarrollarse y de lo que fue a lo que es, obviamente han pasado ya pues casi 10 años, ¿no? Entonces, Sonata empezó como un DSP para móvil solo, ¿vale? El móvil trajo como señal digamos, genuina, única para ese medio, que es la señal de location, del lugar, a través de los datos de o bien GeoIP o bien datos de GPS. Porque no queremos ser un DSP al uso, es decir, un DSP que hay muchos ahí fuera, es decir, pero ¿cómo nos podemos diferenciar realmente? Estoy hablando hace 10 años ya, ¿no? Digo, bueno, pues si cogemos la señal de lo que es el GPS o del lugar, vamos a poder tener algo que pocos tienen o nadie tiene, en esa época nadie tiene, y vamos a poder perfilar mejor, vamos a poder hacer campañas mucho más contextualizadas, vamos a poder medir mejor la atribución, vamos a poder hacer un montón de cosas que el lugar te da como señal muy positiva y muy de valor añadido, ¿no? Entonces, así es como empezó la idea de Sonata, ¿vale? Y Sonata
después ha ido evolucionando, ¿no? Pero siempre con el concepto de columna vertebral de location como la gran señal que nos hace un poco únicos, ¿no? Y nos hemos hecho expertos en la identificación de señales del lugar, y eso nos ha llevado a después desarrollar un stack tecnológico basado en eso, hasta en comprar empresas que están muy alineadas en torno al location, aplicado a la publicidad y al marketing, ¿no? Y, por ejemplo, pues en estos años hemos desarrollado Sonata LI, que es como un módulo fuera de lo que es Sonata, que aplicado al media buying, pero es una herramienta basada en Location Intelligence, que analiza básicamente perfiles y índices de afinidad a nivel geoespacial para después poder trasladarlos a la compra en el DSP, ¿vale? Y esto es, pues allá cuando lo hicimos, pues era único, o sea, no había un módulo geoespacial aplicado técnicamente dentro de lo que es o al lado del DSP, ¿no? Sonata después ha ido evolucionando, ¿no? O sea, además de tener acceso al canal móvil, se abrió canal desktop, se abrió el canal audio, se abrió el canal Connected TV y también, como no, el Digital Out of Home, que enlazado con esa geolocalización y geoespacialidad. Claro. Y todo está unido, ¿no? O sea, al final Location lo utilizamos para absolutamente todo. Claro. Todo lo que es la perfilación de audiencias, pues una de las señales que nosotros utilizamos y que nos diferencian mucho en el mercado es el Location, que no es fácil de utilizar. Y después, cómo se utiliza eso para activar la campaña y contextualizar esa publicidad que sale a nivel que sea muy relevante para el usuario, sin ser intrusivo. Que esa es otra de las... Ahora hablaremos seguro. Y la otra es cómo poder medir la atribución de una forma también estadísticamente muy relevante, es decir, no intrusiva, claro. y al mismo tiempo algo que pueda utilizarse para volver a aprender y volver a iniciar otra vez la compra, ¿no? Claro. Con lo cual, el ecosistema es tremendo, ¿no? Y en el camino, como decía, hemos comprado pues una empresa el año pasado que se dedicaba a algo similar, pero desde el punto de vista de marketing, no de publicidad, ¿vale? Entonces, compramos una empresa que se llama Tirceo, y Tirceo lo que estaba haciendo era para el sector de politics y para el sector de travel, sobre todo, haciendo lo que es inteligencia de marketing en varios países, pero no aplicado a la publicidad, sino inteligencia de marketing que se queda normalmente en un PDF o en un dashboard, ¿no? Luego falta aplicar los insights, claro, llevarlos a la clave de esto, y lo que nos hemos dado cuenta, es que muchas empresas, muchos anunciantes, muchas agencias tienen acceso a esta información, porque hay empresas que se dedican al mundo de la inteligencia geoespacial o inteligencia de marketing, pero se queda en el cajón, entre comillas. No se activa. Se queda, bueno, pues añade mucho valor, pero realmente no es cuantificable después el efecto positivo que tiene esa información, ¿no? Nosotros con Tirceo hemos integrado el marketing o sea, el MarTech con el AdTech, si quieres, ¿no? Y una cosa importante, decir también que, claro, TapTap es una empresa española, pero que ya opera en ¿cuántos países? Sí, actualmente tenemos presencia en 10 países, física. Escala global. Tenemos planes de crecimiento internacional muy ambiciosos, donde, siguiendo con el modelo actual que siempre hemos tenido, que es un modelo de capital efficiency, es decir, somos una empresa que no hemos recibido mucho funding nunca, o sea, hemos tenido un funding limitado con respecto quizás a muchos otros del sector, pero que hemos conseguido crecer de una forma orgánica a unos ritmos de doble dígito muy saludables, y sobre todo pues autogenerados, si quieres, ¿no? Y bueno, entonces los planes siguen siendo de hacer lo mismo, seguir creciendo, claro, abriendo nuevos mercados, y actualmente estamos apostando mucho por UK, y también estamos muy presentes en África. En África, en Sudáfrica, estabais en LATAM, varios países. Estamos en LATAM en casi todos los países. Con partners, agencias, estas mismas agencias prácticamente en todos los países. Básicamente las Big Six trabajamos con ellos en todos lados, o en casi todos lados. Y nos apalancamos con ellos como partners para ir proporcionando la misma solución en un y otro sitio, ¿no? Y normalmente es lo que intentamos hacer, vamos. Ok, antes has mencionado un poco el tema de la contextualidad.
Y ahí surge para mí el enlace del ínclito tema que está saliendo en todos los debates y en todos los sitios, que es el tema privacidad, cookies. Yo recuerdo cuando hace años hablaba contigo y hablábamos tú y yo de cookies y me decías, a mí las cookies me importan bastante poco porque yo soy cookie cero, o sea, no uso cookies, esa contextualidad. Y esto es un elemento que está tendiendo, o está yendo a ser un tema muy relevante. Hay varias experiencias de compañías españolas trabajando en el mundo de la contextualidad, vosotros sois una de ellas. ¿Cuál es este valor? No hemos hablado, ¿no?, de esta contextualidad, ¿no? Con lo cual la cookie a vosotros os importa bastante poco si funciona, deja de funcionar o si va a desaparecer. Sí, o sea, no la despreciamos, nos gustan las cookies, pero no es algo que sea esencial para nosotros. A ver, nosotros tenemos uno de nuestros valores, de hecho, o de las premisas que tenemos también en la empresa desde hace muchos años, es context is king. Y es cierto que esto llevamos diciéndolo mucho tiempo, pero como casi todas las cosas las decimos internamente, después tampoco lo contamos mucho fuera, que es una pena, pero es lo que es. Pero nuestro contexto, ¿qué significa realmente? Significa que uno, no nos basamos en IDs o cookies de usuarios únicos, si quieres, para poder hacer lo que hacemos, con lo cual no estamos haciendo realmente algo hiper diferente a lo que se ha hecho en la publicidad toda la vida. Es decir, estamos hablando de modelos estadísticos, estamos hablando de lo que ahora se llama, o ya pasará la moda, pero se llama Machine Learning e inteligencia artificial. Vale, genial. Bueno, todo eso, pues, pero esto no deja de ser lo que se ha hecho con más o menos grado toda la vida en el mundo publicitario. Es decir, se hacen pues, análisis más o menos relevantes. El tema es que ahora obviamente hay muchísima más información, muchos más datos, con lo cual la relevancia es fácil de llegar a ella, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en modelos estadísticos, repito, Machine Learning, para poder hacer perfilación, para poder hacer atribución, para poder hacer todo esto. Y el contexto es esto. En nuestro caso le añadimos la variable location, ¿vale? Entonces nuestro caso es bastante diferenciador en el sentido de que location añade un prisma y te abre muchas posibilidades diferentes, ¿no? Claro. El saber actitudes o poder prevenir movilidad, por ejemplo, te ayuda a tomar decisiones de mil cosas, ¿no? Desde abro o no una tienda en un sitio, o pongo o no una marquesina en un sitio, ¿vale? O pongo publicidad aquí o allí, ¿no? Entonces, claro, esto te abre muchas otras opciones que no necesariamente tampoco son, son alternativas, son a más. Sí, son complementarias con otras soluciones que puedan surgir. Claro, ¿no? son complementarias. Sí es verdad que después cuando comparamos datos, básicamente, de cómo funcionan otras cosas con respecto a esto, lo que sí vemos en datos de engagement, en datos de performance del branding en sí, de los KPIs de branding, vemos que los resultados son muy afines al contexto. Y entonces nuestro contexto no es solamente pongo un banner o un vídeo o un audio contextualizado con respecto al contenido de la página en ese momento, sino que le damos una vuelta de tuerca más. Claro. Y esto, repito, lo hemos hecho siempre, ¿no? Desde hace muchos años. La vuelta de tuerca del contexto es contexto geoespacial, que quiere decir en el mundo físico y en el mundo digital, básicamente. ¿Vale? Hace un año u otro cumplisteis otro hito, ¿no?, en la historia de TapTap con la compra por parte de BD Capital, ¿vale? Cuéntanos un poco cómo fue aquello, cómo ha cambiado la vida, qué supuesto. A ver, primero, como decía antes, ¿no? TapTap tuvo una ronda de capital de Series A inicial en el 2012 con el Nauta Capital, que fue un proceso, o sea, fue unos años maravillosos de trabajo con ellos, con todo, con 1000 curvas, con arribas, abajos, pero que ha sido un muy buen compañero de camino. Después tocaba, pues, un capital riesgo eventualmente tiene que salir de sus inversiones, como es lógico, y tuve la suerte de dar con otro gran
partner, en este caso también capitalista, inversor, que compra pues, una amplia mayoría de la empresa, ¿no? Y bueno, pues vio en nosotros, hizo un due diligence, la verdad que yo nunca había pasado por un due diligence tan exhaustivo, pero hizo un due diligence, la verdad que me quedé de piedra, porque fueron casi 7 meses, vamos, de todo, ¿no? O sea, nos vieron todo, absolutamente todo, desde el 2010, y aprendí muchísimo en este proceso, y aprendí mucho también de quién era BD Capital, ¿no? Porque en esos momentos de tensión, de negociación y de que te están mirando todos los cajones, básicamente, pues aprendes de con quién te estás casando, entre comillas, ¿no? Y la verdad es que aprendí mucho del proceso, de ellos también, entonces, y además, pues bueno, a ellos les gustó también el propósito, el negocio que tenemos, les gustó también la diferenciación que evaluaron con respecto al mercado, no solamente en España, sino fuera de España, y bueno, y nos encaminamos junto a la siguiente fase, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El proceso ha sido muy bonito. Yo creo que podemos dar gracias los que hemos estado implicados siempre en TapTap, porque aquí yo creo que a todo el mundo le ha ido más o menos bien. Hemos tenido la suerte de haber sabido pues, surfear estas olas, ¿no? Durante todos los años, que un día te viene de un lado, otro día te viene de otro, pero yo creo que sobre todo el equipo de TapTap que tenemos, es lo que nos hace la diferencia, ¿no? que es lo que dicen todos, ¿no? Pero aquí lo digo de verdad, o sea, al final el profesional de TapTap es alguien que se cree realmente la diferencia que tenemos, se cree realmente la capacidad y la capacidad de crecimiento y de dónde puede llegar esto, y entonces, como todos vemos la oportunidad, nos lo creemos, y BD Capital también la vio, entonces pues entró con mucho gusto, y yo, por cierto, sigo también, obviamente, porque veo esa grandísima oportunidad que seguimos teniendo, ¿no? ¿Cuáles son esos planes de futuro que has marcado con BD Capital? Realmente, ¿crecer? Sí, o sea, realmente no hay grandes cambios, ¿no? O sea, BD Capital no ha invertido en la empresa per se, o sea, ha comprado a antiguos accionistas, pero el plan de crecimiento sigue siendo, y la filosofía sigue siendo la misma, es decir, seguimos siendo una empresa capital efficient, que crece orgánicamente, y que ahora estamos en una fase más de profesionalización, si quieres, interna, de procesos, de protocolos, de refuerzo de equipos, de mayor internacionalización, es decir, seguir haciendo las cosas bien, básicamente, pero ya no somos una empresa de 30, 40, 50, ya somos, no sé cuántos somos, 130 o así, muchos países, somos una multinacional con ganas de abrir muchos más países en varios continentes, con lo cual el hacer eso significa que tenemos que tener pues mucho orden, mucho rigor, y lo bueno que tenemos, vuelvo a ello, es un equipo experienciado que ya lleva, el tenure del equipo en TapTap del management es de, pues no sé, 6, 7, 8 años, ya llevamos mucho tiempo en esta empresa, nos lo conocemos, somos gente que tenemos experiencia y nos lo creemos, ¿no? Un núcleo duro, además estable desde hace varios años, con mucha presencia y mucho saber hacer. Yo creo que hemos abordado todo lo que teníamos que hablar, yo creo que ha sido muy interesante, así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miquel. Y un placer como siempre. Igualmente. Gracias a todos.